Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos necesitamos del Señor? Amén. Todos necesitamos del Señor. ¿Sabe qué? Más o menos lo que cantaba el pastor, ahora lo que cantamos nosotros, va relacionada a la palabra de hoy. Amén. De la mujer que tocó el manto del Señor. Amén. Primero vamos a orar. Así que le invito a que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Seas tú, Señor Jesús, hablándonos a nuestros corazones, Señor, impartiendo tu palabra, Padre, para que hoy en día, Señor, se haga tu voluntad, Señor Jesús. Toque nuestra vida, la cambie, Señor, y no nos vayamos igual como vinimos. Te pido, Espíritu Santo, que desciendas en este lugar, como lo has hecho, Señor, y toques, Señor Jesús, hasta lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decía la canción de la mujer que tocó el manto del Señor. Una mujer que solamente, como decía el pastor, se conformaba tan solo con tocar el manto del Señor. Amén. Tenía una fe increíble, una fe poderosa, porque a veces no tenemos esa fe como tuvo esa mujer. A veces nos acobardamos y nos quedamos en la nada por no tener fe, amén. En cambio, esta mujer fue hasta por lo mínimo. Dijo, si voy a tocar, aunque sea el manto del Señor, voy a ser sana. Y así fue. Amén. Así es la fe que el Señor nos pide que nosotros tengamos. Como dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, amén. ¿Cómo es el grano de mostaza? Es la semilla más chica que hay, amén. Es muy chiquitita. Imagínense la fe que nos pide que tengamos el Señor. Nada. Amén. Pero hay que tener fe. Y a veces nos cuesta tener esa milésima de fe, como la semilla de mostaza. Amén. La palabra se encuentra en San Marcos 11:20. El título dice, la higuera maldecida se seca. Amén, hemos escuchado la historia de cuando el Señor dice que tenía hambre, pasó por el camino y encontró una higuera, y esa higuera no tenía frutos. Amén. ¿Qué hizo el Señor? La maldijo, ¿y qué pasó con esa higuera? Se secó. Amén. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera que se había secado desde las raíces, las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, si creyere que será hecho, lo que diga será hecho. Amén. Y respondiendo Jesús le dijo, tené fe en Dios. Wow. Palabras resumidas del Señor Jesús, hablando, tené fe en Dios. Yo creo que a lo largo del camino del Señor, cuando el Señor, desde que empezó su ministerio hasta que acabó su ministerio, a los apóstoles o a cualquiera que enseñaba, le pedía que tuviera fe en Dios. Porque la fe en el camino, como lo venimos hablando, es muy importante la fe en la vida del cristiano. Amén. Tanto el amor como la fe son muy importantes. Y si nosotros carecemos de fe, ¿en quién creemos? Amén. Y la palabra como dice, tened fe en Dios. A veces nos acobardamos tanto por las cosas que pasan a lo largo de nuestra vida o las malas experiencias o a veces situaciones de la vida, como le dije, que nos quitan la fe. Nos hacen que nosotros flaqueemos en fe o perdamos la fe. Porque no nos mantenemos como el Señor quiere, en oración o buscándolo en la intimidad. Entonces vamos perdiendo de a poco la fe. Y hoy es el momento de que
esa fe que nosotros un día le creímos al Señor, yo creo que es el momento de que al Señor aumente nuestra fe. Amén. ¿Sabe? Me está costando mucho la palabra porque hay algo acá en mi corazón que el Señor está haciendo. Amén. Entonces, la fe es tan importante para que nosotros empecemos a creer de verdad en el Señor. Porque hay veces que creemos de a media y no dejamos que el Espíritu Santo sea el que gobierne, los gobiernes, amén. Porque siempre pensamos en las cosas materiales o siempre pensamos en el bien propio y nunca, no, o sea, como leí en un papel una vuelta que decía sobre dar la vida del amigo, amén. ¿Qué mayor lo que hizo Jesucristo? Dar su vida por sus amigos y por nosotros, amén. ¿A qué voy con esto? Wow, disculpa, ¿no? Entonces el Señor quiere que empecemos a tener fe y a creer en Él. Dios no nos quiere cobardes, amén. Dios a nosotros, a cada uno de nosotros lo hizo personas libres, lo hizo personas con autoridad. Y Él no puso un espíritu de cobardía en nosotros, un espíritu de menosprecio, un espíritu, sino que Él puso sobre nosotros el Espíritu Santo cuando nosotros le creímos y fuimos y los bautizamos, amén. Entonces esa fe quiere que el Señor tengamos. Que ya nos dejemos de esa niñería o nos dejemos de no creerle al Señor y en las promesas que el Señor nos viene llamando y diciendo que le creamos, amén. Porque ya no salimos a predicar, ya no salimos a buscar intimidad con el Señor, amén. Preferimos solamente venir, estar un rato en la iglesia y irnos. Y el Señor ya no quiere más eso. Por eso nuestra fe se desgasta. Por eso nosotros no sentimos lo que el Señor quiere que sintamos. No sentimos su presencia. ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué a veces no siente su presencia o lo siente lejos? Amén. Por eso mismo, porque nosotros nos apartamos de la... Gracias, ma. Nos apartamos de eso y dejamos de tener fe en el Señor, en lo que puede hacer el Señor. Entonces eso es lo que no quiere el Señor, que dejemos la duda de lado, porque Él no ha puesto un espíritu de duda en nosotros. No ha puesto un espíritu de cobardía en nosotros. Gracias, pastor. Amén. Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y hay que empezar a trabajar con lo que el Señor nos viene mandando de hace mucho tiempo, que es salir a predicar, es buscar de su presencia, estar en intimidad. Como hablaba el pastor en la otra reunión, que dice que el Señor nos quiere llevar a otro nivel. Pero si nosotros no hacemos nada, ¿a qué nivel nos puede llevar el Señor? Si nosotros no buscamos del Señor o no tenemos intimidad con el Señor, ¿dónde nos va a llevar el Señor? Nos vamos a quedar así como estamos, porque es una realidad. Nos vamos a quedar así como estamos. Ya se dejó de hablar, no digo que en este lugar, pero si se podrá dar cuenta en las predicaciones que puede escuchar en YouTube, en Facebook, en donde sea, que ya no se predica del amor de Dios, ya no se predica de la fe en Dios. Si se predica la fe es porque el Señor te va a bendecir con un auto. Con la fe de la prosperidad, yo no le veo fe en eso. No sé si me entiende lo que quiero decir. Ya no se predica del amor de Dios, no se predica como la mujer que tocó el manto para ser sana. Ya no se predica de la sanidad, ya no se predica de que hay que dar amor hacia el enemigo. Amén. Y dice, tened fe en Dios. Yo creo que estas palabras, lo que dice Jesús, tened fe en Dios, yo creo que abarca todo, porque de hace una semana venía con esta palabra, solamente esta, que dice, respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Y venía hace una semana y le digo, bueno, Señor, que sea tu voluntad. Y a pesar de en sucesos de la semana, pasando muchas cosas, me di cuenta que si yo no tuviera fe en Dios, amén, porque a mí también me cuesta tener fe, amén, me pasaron diferentes cosas que a veces me hicieron dudar, a veces me hicieron mirar atrás, pero y después dije, no, si tengo un Dios que me sustenta, tengo un Dios que murió por mí, ¿por qué me voy a acobardar? Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, porque no sé si no salimos de nuestra zona de confort porque tenemos miedo o porque realmente no le creemos a Dios.
Porque si usted se pone a pensar que si le creímos de verdad al Señor y amamos al prójimo, como dice su palabra, vamos a salir a buscar esas almas que están perdidas. Amén. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Qué promesa la del Señor que nos regala esta noche. Amén. Y es tan simple que solamente tener fe en Dios. Amén. Pero nos cuesta tener fe. Amén. Mire, yo le voy a contar, bueno, que la mayoría sí se debe acordar de las veces que he contado el testimonio de unas veces que el Señor me ha hablado, ¿no? Y esa vez estamos en una reunión miércoles adentro de cuando el pastor todavía estaba con vida y el pastor estaba predicando y no me acuerdo qué palabra daba. No sé si esta o la otra, que también es referido a la fe. Y de repente, entre todo el tema de la reunión en que el pastor hablaba, me mira y me dice, joven, ¿usted tiene fe? Amén. Amén, pastor, sí. Me estaban mirando todos, así que tenía que decir que sí. No, mentira. Entonces dije, amén, pastor. Me dice, bueno, vaya afuera y dígale al monte que se mueva. Por momentos, no le voy a decir que no, pero yo dudé a veces, porque digo, ¿en serio me está hablando el pastor que haga eso? Amén. Le digo, amén, pastor. No, vaya y salga y dígale al monte que se mueva. Amén. En un momento que como que no lo pensé y estaba allá afuera. Y vi dónde está la camioneta, en ese pasillito. Ese fue como digo, en el pasillo ese donde fue que me habló el Señor. Y me dijo, la montaña se movió. Amén. Y yo me fui hasta afuera y quise hablar, pero algo no me dejaba. Y en eso que estaba llorando, porque imagínense, es la presencia de Dios, la voz de Dios, algo que no me había pasado. Amén. Y cuando me llama el pastor, veo que me llama de la puerta del pastor, entro y están todos llorando. Y yo ya no entendía nada. Y cuando la pastora acá también, o sea, el Señor le revela a ella cómo el monte se movió. Amén. ¿Y cuál fue la enseñanza que me dio el Señor en ese día? Como dice su palabra, si no dudamos en nuestro corazón y vamos así como los caballos, ¿vio? Cuando van con eso en los ojos, que van derecho y sin pensar, y te vas afuera y querés gritarle a esa montaña que se mueva. Bueno, de esa fe le hablo. Y yo todos los días al Señor, cada vez que me arrodillo, oro y le digo al Señor, quiero tener esa fe de vuelta. Amén. Quiero volver a tener esa fe. Amén. Esa fe de que vas y decís, no, lo voy a hacer porque el Señor va conmigo. No porque ni me mandó el pastor, ni porque el Señor me habló, sino que porque creí que el Señor lo iba a hacer. Y no dudé en mi corazón, aunque como le digo, cuando el pastor me llamó y me dijo, ya como que no sabía qué hacer, si voy o no voy, pero después dije, voy. Y le creí. Amén. Entonces, eso también me dejó enseñanza y siempre le pido al Señor que aumente mi fe. Amén. Porque la fe no es escasa. Amén. Usted sabe que también me pasó otros testimonios, le cuento, con el tema de mi vehículo, los que saben y conocen. O sea, yo le tuve que creer a Dios y tan solo con lo que valía el vehículo y con la plata que yo tenía juntada, no me podía comprar el auto. Y así todo llegó. Amén. Como le decía a mi esposa, creímos en ese propósito. Cuando el Señor me dijo, sí, lo vas a tener. Igual que el chiquitillo ese que está ahí. Amén. Cuando el Señor, y a veces esas promesas que el Señor nos ha llamado de hace tiempo. Por ejemplo, a usted lo llamó a ser salvo. Amén. El Señor, yo no creo que lo llamó a cada uno de ustedes a estar sentado en esa silla sin hacer nada. Nos falta fe, hermano. Nos falta esa fe de creer a ciegas y salir. Y el Señor se va a encargar y hacer el resto. Solamente a nosotros nos queda creer.
Eso es lo que nos queda a nosotros, creer. Si no creemos, le digo la verdad, no vale la pena estar sentado acá. Si no le creemos, si no le amamos a Dios, no vale la pena estar aquí en este lugar. Amén. Todo lo que se hizo acá es por fe. Usted se puede dar cuenta, hubieron siembra de hermanos, hubieron corazones predispuestos a dar el dinero, pero todo esto fue por fe. Amén. Todo esto fue por fe. Este lugar que fue fundado por la fe. No fue porque al pastor le pareció este lugar, porque tenía su casa, no. Porque él le creyó a la promesa de Dios de que este lugar se iba a lavar y iba a ser una iglesia. Y hoy lo es. ¿Ve cómo el Señor se encarga de todas esas cosas? Solamente hay que creer. Yo no creo que el pastor haya dicho, bueno, voy y hago la iglesia y total, bueno, después que Dios me ayude, dijera. Amén. Hubo una palabra y fe. Y él, con no tener nada, mire lo que tenemos ahora. Amén. Nosotros somos el fruto de su fe. Amén. Porque somos el fruto de su fe. Y así nosotros tenemos que empezar a tener nuestro fruto por nuestra fe. Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibís y os vendrá. Cuando estés orando, perdonad. Si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros, a vuestras ofensas. Amén. El Señor también nos manda a perdonar. Amén. A veces nos cuesta. A veces hay suegra, dijera Dante Gebel, ¿viste? Yo no tengo, pero... Pero, ¿a qué voy con esto? Nosotros tenemos que perdonar para que nuestro corazón sea liberado. Amén. Para que nuestro Padre, como dice la palabra, nos perdone. Porque habíamos escuchado que dice que cuando nosotros no podemos ir a acostar a dormir, si tenemos algo contra nuestro hermano, contra nuestra esposa, ¿sí? Porque ¿qué pasa si el Señor viene esa noche? Nos vamos por falta de perdón o por tener rencor. Amén. Entonces esto es muy, muy importante, lo que aclara el Señor, que dice, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Amén. Duro lo que dice el Señor, pero es necesario. Amén. No tener nada con nadie. Sacar esas cosas que hay en nuestros corazones, que a veces se crean raíz de amargura. Amén. Entonces hay que empezar a eliminar todas esas cosas. Cosas que no hace bien, eliminarlas, sacarlas. Peleas, si sabemos que vamos a un lugar y en ese lugar hay contienda, y mejor no nos acerquemos. Si el Señor no nos manda a ese lugar. Amén. Porque a veces confundimos eso y que no, si yo voy y el Señor va conmigo. Pero a veces terminamos peor que el que tenía bronca. O sea, no sé si me entienden. Entonces, tenemos que ser limpios primero. Tenemos que limpiarnos, perdonar a nuestros hermanos, al que nos ofendió. Y también pedirle perdón al Señor por los pecados que nosotros cometemos día a día. Amén. Y creer, que es lo fundamental. Creer. Usted sabe que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿por qué padeció 40 años en el desierto? Por desobediencia y porque no le creyó a Dios. Preferían más diciendo, no, vaya a saber si Moisés nos quiere hacer matar de hambre acá en el desierto. Porque lo decían, en la palabra lo dice. Dice, preferimos más lo que recibimos en Egipto que estar acá en el desierto. Amén. Y eso fue acompañado de desobediencia, como decía el hermano. Amén. Entonces, lo fundamental de creer en Dios, de creerle cuando el Señor le dijo a Moisés, dile al faraón que yo quiero a mi pueblo y que lo voy a sacar, y si no, se la va a ver. 10 plagas. Amén. Y después de eso, el pueblo de Dios salió en el desierto. Pero había gente incrédula también. Había gente que no quería cambiar su estilo de vida. Y eso pasa actualmente, claro, quería seguir
viviendo en Egipto, que lo tuvieran como esclavo, y eso no quiere el Señor. ¿Por qué es fundamental la enseñanza que nos da el Señor con los 40 años que pasó el desierto, el pueblo de Dios? ¿Por qué? Para cambiar su corazón. Por eso pasó 40 años en el desierto. Porque esas personas todavía tenían un pensamiento de esclavitud. Entonces el Señor no quería un pensamiento de esclavitud. No quería que tuvieran un espíritu de cobardía diciendo, no, vaya a ver, vamos para allá y nos van a matar en el desierto. Todo eso lo dice la Biblia. Amén. Que los hebreos no querían salir, el pueblo de Dios no quería salir de Egipto porque tenían miedo. Y eso que vieron, cómo se abrió el agua, cómo el Señor los protegía de noche y de día. Vieron maravillas y así todos no creían. Amén. Por eso, con este tema, como hablaba el pastor en la canción, de la mujer que tocó el manto del Señor. Ella con ese poquitito de fe, como dice, yo me conformo con eso, tan solo con eso me conformo. Y yo sé que voy a ser sana. Eso es lo que quiere el Señor. Porque la mujer no se quedó en su casa diciendo, y bueno, si el Señor quiere o esto, no, salió a buscar. Amén. Porque también hay que activar esa fe. Amén. Esa mujer no se quedó, sino que fue a los pies de Cristo. El Señor, como dice en la palabra, el Señor sabe de lo que tenéis necesidad. Amén. Pero si el Señor te dice, bueno, tenés que ir a tal lugar o tenés que ir afuera y decirle a ese monte que se mueva, amén. Pero si no lo hacemos, ¿se va a mover el monte? ¿Va a suceder algo? Es lo que quiere el Señor, que tengamos fe en Dios y que empecemos a creer que no fuimos llamados solamente para estar sentados, sino que para conquistar lo que a nosotros se nos prometió. Amén. Usted mira a su lado, hay sillas vacías. De esa tierra el Señor habla que tenemos que conquistar. De aquellos que están perdidos, de aquellos que están pensando en suicidarse. Amén. Que están perdidos en la droga, en el alcohol. A esas personas hay que empezar a conquistar. Pero hay que salir. Y después el Señor se va a encargar. Si tiene que mover el monte, lo va a mover. Él es Dios, Él puede hacer todo lo que quiera. Amén. Y esta parte cuando dice, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho. Amén. Creerle a Dios de que va a ser. Yo creo que muchos de ustedes tienen muchos testimonios, por algo están acá. Porque tienen testimonio de que existe un Dios, que por creerle a Dios, sea en enfermedad, sea que haya salido de la condición que haya salido, pero por creerle a Dios, usted es libre. Amén. Pero es momento de reactivar esa fe. Es momento de empezar a movernos, de hacer algo. Amén. Porque acá también el Señor le dice que no tenemos que dudar y tenemos que creer y tenemos que lo que nosotros tanto anhelamos, que va a ser hecho. Amén. Que va a ser hecho. Entonces todo el trabajo después lo hace Dios. A nosotros solamente nos queda creerle. A creer en Dios es lo único que nos queda a nosotros, es creer a Dios. Dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra otro, para que también vosotros, Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Bueno, eso, que empecemos a sacarnos esas cargas, esas luchas que entorpecen nuestro caminar. Amén. El Señor ya no nos quiere más con ese espíritu de cobardía o de menosprecio o de que nosotros ya no servimos, porque Dios no puso ese espíritu en nosotros. Él puso el Espíritu Santo en usted. Entonces no tenemos que dudar. Hay que creerle a Dios de que realmente, si le creemos a Dios, vamos a salir a conquistar lo que, como le dije recién, nos fue prometido. Así como el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le dijo, vamos a ir a conquistar la tierra que por herencia fue de nuestros padres. Algunos creyeron y otros dudaron. Y los que dudaron prefirieron quedarse en Egipto. Y los que creyeron fueron hasta pelearon sin saber manejar espada. Lo dice la Biblia, ¿no? Sin saber manejar espada. Eran escultores, eran albañiles, no eran un ejército. Y ellos fueron con la fe de Dios a pelear.
contra los amalequitas, amalecitas y todos los citas. Amén. Pero lo dice la Biblia. Y pelearon contra muchos ejércitos, con gigantes. Lo dice la Biblia. Y vencieron porque tuvieron fe en Dios. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que hizo primero con el pueblo de Israel? ¿Cuántos años tuvieron que pasar? 40 años. Cambiar de ese pensamiento a un pensamiento guerrero, un pensamiento de victoria. Amén. Porque ahora se conoce el pueblo de Dios como el ejército de Dios. Amén. Entonces, si el Señor pudo transformar eso en el pueblo de Dios, ¿por qué no nos puede transformar a nosotros? Sacar esa cobardía, sacar ese menosprecio. Amén. Hay que creerle a Dios. Amén. Hay que empezar a creer en Dios. En lo que el Señor nos prometió un día que íbamos a hacer, hay que empezar a creerle. Lo que el Señor te prometió, si el Señor te prometió, sea económico, sea material o sea espiritual, tenemos que buscarlo. Y buscarlo en oración, como dice el Señor. Y si lo creemos, como dice su palabra, que será hecho, es porque va a ser hecho. Lo único que tenemos que hacer es creerle. Amén. Entonces, hay que dejar ese espíritu, como le decía recién, de cobardía y de esas cosas que ya nos afligen a nosotros día a día. Porque tenemos luchas, tenemos pruebas, sí, pero el camino no es difícil, porque tenemos a Jesucristo. Amén. Tenemos a alguien que ya padeció lo que tenía que padecer por cada uno de nosotros. Amén. Hasta morir en la cruz del Calvario por nosotros. Solamente lo que nos pide el Señor es que creamos en Dios. Amén. ¿Por qué yo creo que el Señor le daba el ejemplo de la higuera a los apóstoles diciendo que si nosotros lo crees? Yo no creo que se lo dijo a Pedro por decir, no, porque no me dio de comer, la hice que se secara. No, demostrando su poder, diciendo que todo lo que dice nuestra boca y le creemos en nuestro corazón, va a ser hecho. A eso va esta palabra. Porque en ningún momento después de la higuera, usted si se pone a pensar, no dijo nada sobre la higuera, sino que dijo, tened fe en Dios, que todo lo que creas y lo crees en tu corazón y lo afirmás que lo vas a tener, es porque así va a ser. Amén. Entonces es momento de que nosotros empecemos a tener fe, que el Señor empiece a aumentar nuestra fe, pedirle que aumente nuestra fe. Ante las dificultades, los problemas, que aumente nuestra fe. Porque yo creo que de la mano del Señor, como dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y que tengamos fe para que todas estas sillas se llenen. Amén. Para que muchos más lugares se abran. Amén. Y que el pastor tenga una agenda llenísima donde tenga que visitar muchas casas. Amén. Y que este lugar sea prosperado. Amén. Ese yo creo que es mi anhelo y yo creo que también su anhelo. Pero si nos quedamos acá y no salimos, a esa fe hay que activarla. Y si no salimos de nuestra zona de confort, amén, es momento de salir. De tener fe en Dios. De que Él va a hacer y que Él se va a encargar. Amén. Porque Él nos ama. Amén. Y si los puso acá y los trajo acá a este lugar, es porque tiene un propósito con usted. Amén. Y es momento de que buscar ese propósito. Si el Señor lo mandó a tocar la guitarra, el teclado, a tocar la batería o a cantar, a lo que sea, a llevar su palabra o a limpiar el salón, a ordenar la silla, y bueno, empezar a buscarlo. Amén. Hay que empezar a activar lo que el Señor nos da como regalo. Amén. Bueno, esta es la palabra que tenía, que el Señor creo que puso en mi corazón para poderles hablar. Y a veces, perdóneme si me trabo mucho, que a veces me pongo nervioso y más lo que el Señor me habla y no siento que me habla, ¿no? Y a veces eso como que a veces entorpece, y yo que soy medio con hablar, pero le doy la gloria al Señor, porque si el Señor me pone en este lugar, y el Señor todavía tiene eso de ponerme en este lugar a hablar palabra de Dios, le doy la gloria a Él, amén. Porque gracias a Él, porque yo me pongo a pensar de tantas cosas que pasé, y eso que solamente tengo 30 años nada más, y le digo al Señor, Jesús, hasta acá nada más, ya no quiero vivir más nada, ¿no?
Cuando el pastor me decía, no saques la moto, varios que conocen el testimonio saben, el negro sacó la moto y casi lo operan, casi se rompe todo por dentro por desobediencia. Entonces, claro, casi no la cuenta que eso, amén. Y a veces esas cosas que uno va pasando, amén, yo le hablo por la experiencia mía, de lo que a mí me sucedió. Y yo creo que a usted le sirva y que el Señor, lo que haya hecho hoy, que toque su corazón con lo que yo le puedo transmitir. Porque si Dios, yo creo que, como me dijo una vez el Señor, que yo estoy para motivar a las personas. Amén. Para motivar su corazón. Y si eso el Señor ha puesto eso en mi sentir, en mi corazón, yo quiero empezar a hacer, a motivarlo a usted con la palabra de Dios, que usted tenga fe, que le crea a Dios, que salgamos de nuestra zona de confort y salgamos a predicar. Que empecemos a hacer la obra más grande, porque todo esto depende de nosotros. Si bien tenemos la mano del Señor, pero como le dije, si nosotros no activamos esa fe, o no activamos, no tiene mérito. Amén. Espero que esta palabra le haya servido, así como también me sirvió a mí. Amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén.